Y le damos la bienvenida ahora a la abogada ex procuradora Catherine Ampuero, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, doctora Ampuero? Gracias por estar con nosotros. Bueno, usted, por supuesto, en su momento denunció que había sido retirada incluso de la Procuraduría por pedir información sobre los movimientos bancarios de Pedro Pablo Kuczynski, incluso por cuestionarlo a él directamente de si había sido, pues, consultor de Odebrecht, ¿no? Y bueno, y ya sabemos cómo ha ido avanzando este caso. Yo quería, para que nos actualicemos un poco desde su perspectiva con respecto a lo que sabemos de la decisión de este tercer juzgado, ¿no? Desde el sistema. Investigación preparatoria. Este es el sistema que coordina la doctora Susana Castañeda, ¿no? Que el otro que también hemos visto es la sala penal que coordina la señora Inés Villa, y de ahí pertenecía el juez Richard Concepción Carguancho, que también se hizo muy conocido. Este es el otro sistema, ¿verdad? Para empezar. A ver, de lo que sabemos, esto es por el caso Westfield. Incluye esto a First Capital, la empresa de Gerardo Sepúlveda, el socio chileno de PPK, porque claro, uno es los aproximadamente $700.000 que ingresan a la cuenta de Westfield, y yo entiendo otro, el volumen de aproximadamente 3 millones que ingresan también ya contando lo de First Capital. ¿Tiene que ver el señor Sepúlveda en esta decisión judicial? Bien, en principio vamos a retrotraernos en el tiempo para recordar que en marzo del 2017 yo presenté una denuncia y solicité al fiscal de la Nación, entonces Pablo Sánchez, de que se abra una investigación preliminar en contra del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y justamente era porque desde la Procuraduría, en nuestra teoría, él era que habría recibido o había sido beneficiado irregularmente por parte de la empresa Odebrecht a través de su empresa unipersonal Westfield Capital, en obras como por ejemplo en la Interoceánica tramos 2 y 3, en Olmos, en TGP, que es de transporte de gas, ¿no? Hasta ese momento la denuncia solamente involucraba al señor Pedro Pablo Kuczynski, no involucraba ni a su secretaria, ni a su socio y amigo Sepúlveda, ni tampoco al chofer. O sea, era exclusivamente contra él. Definitivamente en esa investigación estábamos pidiendo muchas diligencias que actuarse, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil, que se pide información a la unidad de inteligencia financiera para determinar todas estas operaciones sospechosas, información que teníamos que habría recibido transferencia de dinero a través del Banco de Crédito del Perú, porque entenderá que la Procuraduría no tiene facultad para pedir este tipo de información a la unidad de inteligencia financiera. Son abogados del Estado. Exacto, ni tampoco facultad para levantar el secreto bancario o reserva tributaria. Entonces lo que se hace es solicitarlo a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público. Pero en marzo del 2017, cuando nosotros presentamos esta denuncia, la verdad es que no hubo interés por parte de la Fiscalía en querer investigar. Tal es así que recién abrió investigación por este tema prácticamente 8 meses después de que una fiscal suprema ordenara al fiscal Hamilton Castro, entonces trabajaba en el equipo especial del caso Lava Jato, que abriera la investigación correspondiente o que diera trámite a esta denuncia que se presentó. Definitivamente esta denuncia ya avanzó y, digamos, en la teoría que nosotros teníamos, ha ido recabando no solo suficientes elementos de convicción de acuerdo a la resolución judicial a la que hemos tenido acceso, en donde declaran fundado este pedido de detención preliminar, sino existen excesivos elementos de convicción que vinculan al señor Pedro Pablo Kuczynski con la presunta comisión del delito de lavado de activos. La teoría a la que usted se refiere tiene que ver con que Kuczynski habría recibido estas consultorías, estos contratos para en un esquema en el cual se incluyen las coimas a Alejandro Toledo por la Interoceánica, ¿o estamos hablando de otra historia? Incluye lo que la prensa ha denominado, y me parece muy acertadamente, el tema de la famosa puerta giratoria, ¿verdad? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski, a través de su empresa unipersonal Westfield Capital y a través de la empresa de su socio y amigo Gerardo Sepúlveda, First Capital, habría brindado los servicios de asesoría o estructuración financiera a la empresa corrupta Odebrecht para las obras más importantes del país, como por ejemplo la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3,
Olmos, ¿no? TGP, que es la transportadora Mientras de era gas. funcionario público. ¿No? El tema de la puerta giratoria es que él era funcionario del gobierno. ¿No? Y luego, cuando era funcionario del gobierno, por ejemplo, ministro de Economía y Finanzas, o presidente de la o Consejo de Ministros, o sea, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En la PCM, habría facilitado dar un marco jurídico para lograr beneficiar a esta empresa corrupta Odebrecht. Cosa que él rebate, ¿no? ¿No? Porque él señala que esto incluso se procesa pues en el Congreso, ¿no? Que hay una serie de argumentos que él da, ¿no? Entonces, yendo Sí. a tu pregunta, que lo vincularía con el tema de la Interoceánica Sur tramos 2 y 3, efectivamente, la resolución habla de esta obra o de esta investigación. ¿Por qué? Señala la resolución que Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de ministro de Economía, se logró materializar a través de él ese acuerdo colusorio, ese acuerdo ilícito al que llegó Alejandro Toledo, ahora prófugo de la justicia peruana, con la empresa Odebrecht a través de Jorge Barata, para que esta empresa sea beneficiada irregularmente, ilícitamente, con el otorgamiento de la buena pro de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. ¿Cómo logró materializar esto Pedro Pablo Kuczynski? Como ministro de Economía y Finanzas, impulsó, gestionó el marco normativo para facilitar este otorgamiento de la buena pro. Luego, como ministro de Economía y Finanzas, era presidente del Consejo Directivo de Proinversión y tuvo a su cargo, y de hecho él eligió a los miembros del Comité de Proinversión, que tuvo a su cargo todo el proceso de licitación de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Entonces, señala la resolución que gracias a él, a la participación que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, se logró materializar ese acuerdo colusorio, y que obviamente Alejandro Toledo se ha beneficiado con los 20 millones de dólares. Cuénteme, o probablemente más, cuénteme por qué el señor Sepúlveda no aparece en esta, no es investigado en esta... No es que no sea investigado. En este caso. De lo que hemos tenido acceso a la resolución es que contra él no se ha pedido la detención preliminar, pero eso no quiere decir que no sea investigado. Incluso hay una parte en la resolución donde dice su coacusado, su coinvestigado, perdón. Entonces, de acuerdo a eso, yo entiendo de que sí está siendo investigado, pero simplemente que no se ha pedido una detención preliminar, lo cual es entendible considerando que él no está en el país, y obviamente no se va a hacer efectivo esta detención, y no se va a cumplir la finalidad que tiene la Fiscalía para actuar diligencias en estos 10 días de detención preliminar. Importante aclarar su condición. El caso es por lavado de activos, que es por lavado de activos. Esa es la acusación. Sí, pero no tiene nada que ver, y ahí sí que me parece que hay que aclarar, porque hay mucha confusión, que piensan que es por el tema de aportes de campaña. No, esto son las consultorías o los trabajos que hace Westfield. Entonces, si es lavado de activos, acá ya no estamos hablando de tráfico de influencias, de ninguno de estos delitos, porque estos habrían prescrito. Esos serían los delitos presentes, y no habría prescrito, porque de lo contrario, Alejandro Toledo tampoco estaría siendo investigado. Ajá. Ahora, ¿correcto? Porque los hechos que se le están imputando, de acuerdo a en esta investigación, son o datan de la misma época en que él fue ministro de Alejandro Toledo y por la IRSA, tramos pero la resolución judicial solo se refiere al lavado de activos, por eso preguntaba, ¿no? Lavado de activos, teniendo como delito precedente corrupción de funcionarios. Perfecto, pero ¿correcto? Entonces lo que dice César Nakazaki, abogado de Kuczynski, es que en febrero uno de los funcionarios, y menciona a otros, pero menciona particularmente a este señor Luis Ignacio Sousa, me parece que es, que señala Nakazaki que confirmó que los pagos a Westfield y a First Capital primero eran por consultorías que efectivamente se dieron, es decir, no simuladas. Y segundo, que la fuente de ese dinero no era la famosa caja 2, sino utilidades, digamos, legales de la empresa, fuente legal. Eso cómo complicaría el tema de la acusación de lavado de activos, si es que efectivamente la fuente del dinero fue legal. La fuente del dinero puede haber sido legal, pero eso no quita la comisión del delito de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque la acción que habría realizado Pedro Pablo Kuczynski para beneficiarse económicamente de ese dinero, de procedencia lícita, vamos a ponerlo, ha sido totalmente irregular.
totalmente ilícita, porque él utilizó su cargo público para beneficiar irregularmente a la empresa corrupta Odebrecht. Perfecto, Aquí entiendo. no tiene, digamos, el sustento, el que decir, no, esto no viene de la caja 2. Sí, pues, pero tú brindaste un servicio que estaba prohibido por ley. Cometiste un delito de colusión. Por eso Cometiste un delito de tráfico de influencias. Por- A partir de ese Ajá. momento, el dinero que tú has recibido se convierte en ilícito. No importa que el tráfico de influencias, no importa que el tema de corrupción de funcionarios como tal no esté definido en la resolución judicial. Por eso insisto que, como la resolución es solo lavado de activos, usted me explica que esto tiene que ver con el delito precedente. Claro, con Entonces, el el delito lavado de corrupción. activos se configura no necesariamente con dinero de fuente ilícita. No Es que- solamente. No, ahí vamos a una cosa. ¿Cómo tú adquieres ese dinero? Por ejemplo, si tú contratas a un sicario para que mate a una persona, tú le puedes pagar con dinero perfectamente obtenido de manera lícita, producto de tu trabajo. Pero ese sicario que obtuvo ese dinero que proviene de fuente lícita, lo ha adquirido por la comisión de un delito. Perfecto. En ese momento, al realizar él, a través de otra persona, de un testaferro o él directamente, actos de conversión, de transferencia de ese dinero que ha obtenido por la comisión de un delito que ha sido matar a alguien, es lavado de Ok, activo, perfecto. ¿correcto? Ese argumento del doctor Nakazaki podría ser utilizado si es que la imputación sería aportes de campaña, donde ahí sí se exige que el dinero que has utilizado en la campaña política provenga de una fuente ilícita, que aquí podría ser la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas. Cuando hablamos de una detención preliminar que seguramente va a terminar en un pedido de detención preventiva, estamos hablando de razones, ¿no?, que la justifiquen, porque sabemos que no es una medida típica como tal. ¿Cuáles serían las razones acá? Kuczynski argumenta que él no ha obstruido a la justicia, no ha brindado ni siquiera declaraciones, se ha retirado de la vida política prácticamente, se ha allanado a los pedidos de la Fiscalía. Digamos, ahí uno encuentra diferencias, por lo menos en la argumentación de Keiko Fujimori, que ella sí tenía una bancada, tenías pues los audios donde se amenazaba con la salida de José Domingo Pérez, etc. ¿Qué es lo que justificaría en este caso? Porque como no conocemos todo el razonamiento todavía del juez, ¿qué justificaría el hecho de acceder a un pedido de detención preliminar de Kuczynski? Principio, elementos de convicción que vinculan al investigado Pedro Pablo Kuczynski con la presunta comisión del delito de lavado de activos, no solamente existen suficientes elementos de convicción, sino existen abundantes elementos de convicción, ¿no? No solamente están las transferencias de dinero, no solamente está acreditado los pagos que hizo la empresa Odebrecht a su favor a través de su empresa unipersonal Westfield Capital, no solamente está con los contratos de asesoría de estructuración financiera a favor de la empresa corrupta Odebrecht y que tantas veces fue negado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Desde marzo del 2017 fueron reiteradas las veces que él negó su vinculación y haber recibido dinero de Odebrecht o haber brindado servicios de asesoría a Odebrecht, ¿no? Cambiando de versión, negando al mismo estilo de, Claro, es que del él ahora dice que prófugo Sepúlveda fue el que Alejandro. ofreció los servicios. Él dice que Sepúlveda fue el que Bueno, ofreció los los servicios. documentos demuestran que los servicios los brindó su empresa unipersonal Westfield Capital. Y ese dinero que se pagó a Westfield Capital, todo debidamente documentado, no solamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino por los reportes bancarios del Banco de Crédito del Perú, demuestran ¿qué cosa? Que ese dinero Odebrecht lo pagó a Westfield Capital, su empresa, y de la empresa Westfield Capital se transfirió a su cuenta personal. Permítame, Este dinero de Westfield Capital sirvió para comprar su inmueble de Choquehuanca. O sea, esta empresa Westfield Capital, el único dueño es una empresa unipersonal, es Muy de bien. Pedro Pablo Kuczynski. Permítame, estos datos los sabíamos hace más de un año, que son muy Correcto. importantes y que efectivamente tuvieron pues una consecuencia política tan relevante como la renuncia del presidente de la República. ¿Por qué entonces no entró Kuczynski a una figura de detención preliminar antes, en todo caso? Esa es una buena pregunta que tendría que responder la Fiscalía, porque considero de que este pedido debió hacerse hace mucho tiempo y es lo que muchas personas veníamos reclamando y es más, él debería ser considerado, y lo dije en su oportunidad y lo repito ahora, dentro de la investigación también que se le sigue al prófugo de la justicia Alejandro Toledo por delito de colusión.
de colusión. Se debería ampliar ahí la imputación en contra de él, o en todo caso, en esta investigación, no solamente ser investigado por lavado de activos, sino también ampliarse la imputación también por colusión, que es un delito contra la administración de justicia o tráfico de influencias. Gracias por ofrecernos sus perspectivas esta noche, doctora Katherine Ampuero. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el periodista Pedro Salinas, que por supuesto pues enfrenta una sentencia judicial bastante controversial. Ya volvemos.